Bueno, muchas gracias, son muy amables. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 22 de octubre, estamos saliendo. ¿Es octubre? ¿Se va ya octubre? Deberíamos estar en otoño, pero parece el verano más sofocante aquí en Miami. Estamos saliendo en vivo, son las 9 en punto de la noche. En un momento voy a conversar con un periodista muy talentoso, muy influyente, supremamente inteligente y además simpático. Es colombiano, Hassan Nazar. Lo he visto muchas veces en la televisión colombiana y es un gran periodista. Tengo un profundo respeto por él. No se pierdan a Hassan Nazar. Vamos a hablar de todo, ¿no? No solo de Colombia, también de Venezuela y de Trump y de la caravana migratoria hondureña. En fin, tantos y tantos temas controvertidos, de quemante actualidad. No se lo pierdan, Hassan Nazar, en un momentito, que está de paso por aquí en Miami. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Hugo y Lucy Ortiz y por supuesto a Edwin Ortiz y a su mujer Rosy. Gracias por venir desde tan lejos como Bucaramanga. Comencemos con la actualidad. Estamos a una semana. El domingo que viene hay elecciones presidenciales en Brasil, es la segunda vuelta. Las va a ganar, creo que las ha ganado ya, es solo un trámite burocrático ir a votar Bolsonaro. Yo no soy partidario de Bolsonaro, de hecho si fuera brasileño creo que preferiría no votar, ni por él ni por el candidato de Lula, que es Haddad. Haddad fue un correcto alcalde de Sao Paulo, pero representa al PT, que ha sido un partido descaradamente corrupto y ladrón. Y entonces Haddad cuestiona, y lleva algo de razón, que Bolsonaro sea un pistolero, un tiratiros. Bolsonaro ha sido capitán del ejército. Si gana Bolsonaro, que digo, ya ganó, su gobierno va a ser una autocracia militar, los militares al poder, los militares raramente son inteligentes, como ustedes bien saben. A mí, en cualquier caso, los militares al poder es algo que siempre me produce pavor. O sea que no creo que sea bueno que gane Bolsonaro, pero probablemente sería aún peor que ganara Haddad. Así están las cosas. Hay que elegir entre el menor de los males. Y Haddad pone énfasis en que Bolsonaro va a propiciar que los brasileños compren armas por doquier. El candidato de izquierda a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, advirtió el viernes en Río de Janeiro de los riesgos que considera tendría la propuesta de su rival Jair Bolsonaro de flexibilizar el porte de armas. Aquí ustedes necesitan a la Policía Federal actuando contra el crimen organizado. Si arman a la población, esto se convertirá en un estado miliciano como ya pasó en Filipinas y ya pasó en otros lugares. El crimen organizado, señor Haddad, fue Lula. Fue Lula y Odebrecht. Fue Lula y Petrobras. Fue Lula y Dilma y Odebrecht y Petrobras. Ese fue el crimen organizado de su país. Fantásticamente organizado. También organizado que se desbordó a toda América y corrompió a casi toda la clase política latinoamericana. O sea que el candidato del PT nos hable del crimen organizado, para mí tiene un punto de humor, ¿no? Miles, millares de brasileños, ya se sabe que la política es una fiebre y en nuestros países de Macondo lo es aún más, se volcaron ayer a las calles para refrendar lo que ya parece inevitable, el triunfo de Bolsonaro por aluvión, vaya landslide. Miles de personas en todo Brasil salieron a las calles el domingo en apoyo al candidato de derecha a la presidencia, Jair Bolsonaro, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones. En Sao Paulo, una multitud de verde y amarillo gritó consignas de defensa para Bolsonaro y en repudio a la izquierda, a la violencia y la corrupción. Confiados en la victoria, los manifestantes llevaban banderas de Brasil y usaban camisetas y máscaras de Bolsonaro. Bueno, es conmovedor y es hasta enternecedor que la gente tome partido de esa manera tan virulenta y apasionada por un candidato, pensando que el candidato va a ser un redentor y que si llega al poder te va a mejorar la vida. La política es un gigantesco malentendido. Esta misma gente que está aplaudiendo y vitoreando ahora a Bolsonaro, en un par de años va a querer que Bolsonaro esté encerrado en un calabozo, porque así es la condición humana. Pero, de momento, que les dure el frenesí. Bueno, el mundo sigue consternado por el cruel asesinato del periodista saudí Khashoggi. Lo mandó matar, por supuesto, el príncipe saudí Mohammed bin Salman. Sobre esto no hay ninguna duda, ¿no? Salvo los incautos, los crédulos, que vayan a creer la versión saudí según la cual Khashoggi se amotinó en el consulado en Estambul y propició una feroz pelea y como consecuencia de esa reyerta
sin querer matarlo, acabaron matándolo, pero no fue así, no fue así. En realidad lo querían secuestrar, creo, y llevar a Riad. Él se opuso, lo torturaron, le cortaron los dedos, lo degollaron, lo desmembraron. Fue un trabajo fríamente profesional de los saudíes, ¿no? Habían mandado a 15 sicarios saudíes en aviones privados. Y entonces no ha quedado resto alguno de Khashoggi. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué represalia debe tomar el mundo civilizado con esa monarquía despótica y asesina, la monarquía saudí? ¿Qué represalias? Por lo pronto uno diría, hay que dejar de venderles armas, porque esta gente encabeza un gobierno asesino. Tú no les puedes vender armas a los saudíes cuando luego usan las armas para matar periodistas críticos. La señora Merkel ha tomado una iniciativa al respecto. Trump silba mirando el paseo sigiloso de las nubes. El periodista saudí Jamal Khashoggi murió en el consulado de su país en Estambul, según admitió el sábado el gobierno de Arabia Saudita. La fiscalía indicó que las conversaciones entre Jamal Khashoggi y las personas con las que se entrevistó en el consulado del Reino de Estambul degeneraron en una pelea que provocó su muerte, de acuerdo con la agencia de prensa oficial SPA. Además del resultado de su investigación interna, Riad también anunció la destitución del vicepresidente del Servicio General de Inteligencia, Ahmad al-Siri, y de un consejero de la Corte Real. La desaparición del periodista, crítico del gobierno saudí y colaborador de The Washington Post, se ha convertido en un caso de repercusión mundial. Antes de confirmarse la muerte de Khashoggi, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que podía haber sanciones contra su aliado saudita. Responsables turcos afirmaron bajo anonimato que Khashoggi había sido asesinado por un comando enviado especialmente desde Riad. Pero ¿tendrá Trump la espina dorsal para decirles a los saudíes han cometido un crimen abominable? No lo creo. ¿Tendrá las agallas de decirles a los saudíes, hasta aquí hemos llegado, no les voy a vender más armas? Los saudíes van a comprar $100.000 millones en armas a este país. Entonces Trump va a darle prioridad al dinero antes que a los derechos humanos, ¿no? Y va a jugar fríamente la carta de los intereses geopolíticos. Y es una pena, es una pena. Bueno, entre tanto buscan los restos, no van a encontrar nada. Si lo han disuelto en ácido a Khashoggi. Dicen que habrían escondido 2 o 3 huesitos en un bosque cercano al consulado saudí en Estambul. Yo creo que no van a encontrar absolutamente nada. Y que si la intención era interrogarlo sin violentarlo, sin torturar, ¿por qué diantres mandaron a 15 sicarios, uno de ellos con una sierra para cortar huesos, y a otros expertos forenses en autopsias y en desaparecer cadáveres? No parecería apropiado. Este era un hombre que tenía 60 años, era gordito como yo, era un intelectual. No podía oponer resistencia. Bastaba con enviar a 2 que lo iban a interrogar, ¿verdad? Incluso si el propósito era solamente secuestrarlo y llevarlo a Arabia Saudí, con 2 o 3 bastaba. ¿Por qué el príncipe y su papacito, el rey, lo odiaban tanto? Porque le habían prohibido que emitiera opinión alguna en público sobre la monarquía saudí. Le habían dicho 6 meses por lo menos de cura de silencio. Y el otro dijo, a mí no me van a callar. Se fue a vivir a Estados Unidos, se vino a vivir acá, a Virginia, publicaba en el Washington Post. Y los saudíes, bueno, ellos no, esto de la libertad de prensa les parece una extravagancia, una frivolidad de Occidente. Ellos no aguantan pulgas y te mandan matar sin mucha culpa, creo, ¿no? En Turquía, los investigadores locales continuaban el sábado las pesquisas, rastrillando un gran bosque cercano a Estambul. Ankara anunció que revelará todo sobre este caso. La ONU y las ONGs pidieron una investigación independiente. Alemania estimó insuficientes las explicaciones de Riad, mientras que Londres y la Unión Europea pidieron que los responsables rindan cuentas. En tanto, el presidente Donald Trump afirmó que le parece creíble la versión de Arabia Saudita sobre la muerte del periodista. Sí lo creo. Nuevamente es muy rápido. No hemos terminado nuestra investigación. Pero creo que es un gran primer paso y ocurrió más rápido de lo que la gente pensó que pasaría. Es una vergüenza que Trump diga, me parece creíble la versión de Arabia Saudí. ¿Cuál de las versiones? La primera era que Khashoggi había salido tan contento caminando al consulado. Bueno, su novia, su prometida estaba afuera, pero no se vieron. Salió Khashoggi afantasmado, traslúcido. Salió, pero nadie lo vio. Después dijeron, incluso hicieron salir a un doble vestido con la ropa de Khashoggi para confundir a las cámaras cercanas de seguridad. Después dijeron que Khashoggi había sido asesinado
por unos matones que lo habían emboscado en las afueras del consulado. Y Trump dijo, sí, esa teoría me parece verosímil, me parece plausible, sí, la de los asesinos espontáneos, aficionados, que lo mataron sin ninguna conexión con la monarquía, por el amor de Dios. Ahora dicen que se les murió en una pelea. 15 sicarios contra un intelectual de 60... ¿Qué clase de pelea es esa? No lo estaba esperando Mike Tyson en el consulado. Lo estaban esperando 15 sicarios con una sierra para cortar huesos. Y Trump dice, bueno, la verdad es que la hipótesis de que pelearon y en medio de la pelea lamentablemente falleció, sí, cómo no, me resulta creíble. Bueno, así están las cosas, ¿no? Manda el dinero. El tema de los derechos humanos lo meten en un cajón, es así. Bueno, vamos a ver aquí si el tema de los derechos humanos prevalece o el tema de la compasión humana. Yo la verdad sobre este tema no tengo una opinión definitiva, lo que es raro en mí, porque yo soy un hablantín y un fanático. Yo generalmente tengo una opinión definitiva, enfática, antes de saber de qué voy a hablar. Pero en este tema de la caravana migratoria comenzaron 2.500, 3.000 hondureños salieron de San Pedro de Sula. Mis amigos me dijeron, ten cuidado, porque la gente de Mel Zelaya los ha atizado, los ha espoleado. La izquierda hondureña, que detesta a Hernández, porque es un autócrata de derechas, tramposo, que lo es, ha convencido a esta gente, le ha pagado, la ha estimulado monetariamente, para hacer una marcha, para dejar mal a Hernández, nos vamos porque Honduras es un país invivible, y para poner en jaque a los países en camino, Guatemala, México y principalmente, por supuesto, a Estados Unidos. ¿Debe Trump dejarlos entrar? Guatemala los dejó pasar, México los dejó pasar. ¿Debe Trump dejarlos pasar? Esta es la pregunta capital, ¿no? Según el gobierno mexicano, unas 900 personas lograron cruzar ilegalmente por el río. A partir de ahora solo les queda la frontera estadounidense, donde seguramente no serán bien recibidos, pues Donald Trump ha asegurado que no los quiere en su país. Los inmigrantes que permanecen sobre el puente deben seguir soportando la inclemencia del clima, el hambre y la desesperación de no saber qué les depara el futuro. Hay familias enteras que se han venido, también vamos a seguir, y vamos a seguir en grupo, no pensamos separarnos, ninguno. Sin embargo, ante la incertidumbre, muchos decidieron regresar. Según las autoridades, cerca de 2.000 personas desistieron de perseguir el sueño americano. Es mejor irlo porque aquí no estamos haciendo nada, como le digo, y mejor hay que ir a luchar allá, a ver si ganamos algo también, porque aquí no se puede hacer nada. Es un tema terrible y complejo, ¿no? Porque en general a mí mi mamá me educó en tener compasión por los más pobres, ¿no? Y ver con simpatía a los que nada tienen. Esta gente solo tiene un sueño, ¿no? Son los desheredados, los desamparados, los desposeídos de esta tierra, ¿no? Entonces sería el mundo más lindo si uno dijera, todos somos ciudadanos del mundo y cada uno elige dónde quiere vivir. Olvidémonos por un momento de los pasaportes, las fronteras, los visados. Sería más lindo, ¿no? Pero la realidad es más espesa y es más tóxica, ¿no? Y hay un montón de gente acá que me insulta y me dice, ah, sí, no, a ti te parece bien que dejen pasar a 3.000, luego van a venir 300.000, luego vienen 3 millones, es una invasión, es una invasión. No sé, yo la verdad no sé, pero me parece que habría que encontrar la manera de no usar la violencia contra esta gente, ¿no? La caravana migrante procedente de Honduras llegó a la frontera de Guatemala con México al mediodía del viernes. Las cerca de 4.000 personas que intentan escapar de la violencia y pobreza en su país habían superado una barrera de decenas de policías y militares con vehículos blindados. Tras irrumpir en estampida y romper cercos del lado guatemalteco, agentes mexicanos lograron contener a la mayoría tras la reja fronteriza usando balas de goma y gases lacrimógenos. Estamos acusando a México de asesinos porque nos lanzaron bombas lacrimógenas sabiendo que adelante iban mujeres y niños. Frente a los policías, algunos migrantes tendieron cuerdas para aventarse al río Suchiate, donde los esperaban en lanchas hechas con neumáticos para llevarlos a tierra firme. Por eso decía que no había que usar la violencia, ¿no? Los mexicanos lo han hecho todo mal. Han tratado de disuadir a la caravana, al final la caravana los ha desbordado, alguien se ahogó en el río, había niños, había mujeres, no era necesario usar gases lacrimógenos, ¿no? Y al final además los han dejado pasar, ¿no? Luego la caravana no se sabe si ha engordado o ha adelgazado. Dicen que ahora son 7.000, al comienzo eran 3.000.
Y en el camino uno ve familias, mujeres mayores, niños enfermos, y uno dice, bueno, habría que tener una especial consideración con ellas, ¿no? La niña anda prendida de fiebre. Por favor, ayúdenos. Las autoridades mexicanas dejaron pasar el sábado a mujeres y niños del grupo de miles de migrantes hondureños que permanecen en el puente que une México con Guatemala y que buscan llegar a Estados Unidos. Nos ha prometido el pueblo de México que los va a dar albergue, los van a dar asilo y que si es posible, cuando el otro presidente tome la presidencia, los van a dar visa de trabajo. Las personas que ingresaron a territorio mexicano serán registradas por Migraciones de México y luego serán trasladadas a un albergue en la ciudad de Tapachula, también en el sureño estado de Chiapas. Pero están lejos todavía, les falta casi 2.000 kilómetros por caminar, es un montón. Y es una locura que familias con mujeres y niños se sometan a este escarmiento, a este calvario, ¿no? Ahora, yo quisiera compartir unos números con ustedes, ¿no? Si Colombia puede absorber a 1 millón de venezolanos, a 1 millón, ¿ah? Ecuador, 300.000 venezolanos, Perú, 400.000 venezolanos, Chile, digamos que 300.000 venezolanos. Y nadie da golpes de pecho en Colombia, ¿no? Yo creo. Bueno, habrá por ahí una que otra voz xenofóbica, antimigrante, pero los colombianos están orgullosos, dicen, sí, cómo no, hay 1 millón de venezolanos entre nosotros y los queremos y pueden seguir viniendo, porque son refugiados, quieren vivir en libertad. ¿No puede Estados Unidos recibir a 3.000 hondureños? ¿Esos 3.000 hondureños van a provocar un movimiento cataclísmico acá? No lo creo, por el amor de Dios, no lo creo. Yo creo que es cuestión de que esta gente pueda trabajar. No vienen a quebrantar la ley, que pueda trabajar. En otra época, Estados Unidos juiciosamente aceptaba mucho la inmigración latinoamericana, pero te decía, muy bien, pero te vas a enlistar en el ejército y vas a pelear a Corea. Bueno, que los hondureños estos, los muchachos, los que están en buen estado de salud, que les diga, bueno, ya, tú vas a entrar, pero vas a servir. Vas a servir, no sé, en el ejército, en la Guardia Nacional, según tus aptitudes. Y cuando vayamos a libertar a Venezuela, vas a estar tú ahí en primera fila. ¿Te parece bien la idea o no? Bueno, pero por lo menos ofrecerles algo, ¿no? Yo digo, si Colombia absorbió a 1 millón de venezolanos, ¿no puede Estados Unidos absorber a 3.000 hondureños? ¿Realmente esos 3.000 hondureños van a provocar una decadencia terrible en este país? No lo creo. Yo considero que todo tiene un límite y no es posible que por razones políticas se utilice la desgracia del ser humano para sacarle provecho. Están aprovechando para violentar las fronteras, la buena fe de los estados y por supuesto poner en riesgo lo más importante, a las personas. Estos dos comediantes son presidentes en Centroamérica. El primero, que es un bufón sin gracia, Hernández, es un político de derechas al que yo deploro, porque es como un chavista de derechas. Este también patea el tablero y se hace reelegir y es tramposo. El otro debió quedarse en la televisión, era un animador, creo, ¿no? Jimmy Morales. Están violentando la frontera, dice. Bueno, pero ¿no será que ellos, los ciudadanos que se van de esos países, se sienten violentados también por el crimen y el narcotráfico, la corrupción de estos comediantes, Morales y Hernández? ¿No será? Digo yo, generalmente en un país próspero, donde hay futuro, la gente no se quiere ir. O ustedes ven una caravana de chilenos cruzando la cordillera a Mendoza. No, no se van los chilenos, ¿no es cierto? ¿Por qué no se van los chilenos? Porque hay futuro, porque se vive bien, porque tus hijos pueden tener una vida mejor que la tuya, entonces la gente se queda. La gente se queda cuando el país es viable y tiene futuro. El país es como una empresa, y los ciudadanos son como accionistas de la empresa. Cuando la empresa va a la quiebra, tú cambias tu título de acción y te vas a vivir a otro país, te vuelves accionista de otro país. Por eso yo me fui de la empresa llamada Perú cuando se fue a la quiebra y me vine acá. Pero mi punto es que hay que entender a los migrantes, hay que entenderlo. Ahora, de repente está la izquierda hondureña pagándoles también y etcétera, ¿no? Antes de ir a la publicidad, más imágenes de hondureños y en general centroamericanos cruzando el río. Según el gobierno mexicano, unos 900 migrantes intentaron ingresar a México por el río Suchiate y que mantiene labores para rescatarlos y repatriarlos.
En tanto, los hondureños, parte de la caravana de 4.000 personas, celebraba estar en territorio mexicano. La AFP no pudo constatar cuántos migrantes concentrados en la plaza eran de la caravana y cuántos estaban en albergues y habían sido convocados por activistas para solidarizarse con sus compañeros. Luego unos 500 hondureños se dirigieron al puente para animar a sus compatriotas a que crucen el río y se les unan para seguir el domingo temprano hacia Estados Unidos. Bueno, yo estoy con ellos, sentimentalmente estoy con ellos, porque es gente que no tiene nada. Prefiero estar con ellos. Espero que esto tenga un final feliz. Me temo que no será así, ¿no? Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Luego voy a conversar con un muy brillante periodista colombiano, estrella de la televisión de ese país, Hassan Nazar, que ha tenido la deferencia de venir esta noche aquí al programa. Bueno, estoy encantado porque ha venido esta noche un gran periodista colombiano, es una estrella en la televisión de su país, es un periodista muy inteligente y muy influyente. Hassan Nazar, un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Jaime, mil gracias por la invitación, un placer para mí estar acá. Gracias a ti por venir, gracias a ti por venir. ¿Qué crees que debe hacer Trump con la caravana migratoria hondureña? Pues es un tema complejo porque su política migratoria ha sido justamente la de cerrar la frontera, la de no permitir que entre ningún tipo de inmigrante que no tenga recursos. Yo creería que acá hay un tema de fondo y es qué está pasando en Centroamérica y qué está pasando con estos gobiernos que cada que uno mira, Honduras, Nicaragua, son el número 2 o el número 3 más pobres del continente después de Haití. Porque estos países están teniendo estos problemas que generan unas economías inviables. Claro, y por eso que generan esto. Exacto, la gente se quiere ir. Entonces, por eso. Más allá de lo que Estados Unidos tenga que hacer, y en eso comparto la tesis donde son muy pocas personas, realmente eso no le va a hacer un daño estructural si entran o no a los Estados Unidos, si se les dan las condiciones para hacerlo. Lo que sí hay que mirar es qué está pasando con esos gobiernos centroamericanos. Trump ha tomado represalias contra Guatemala y Honduras, les ha dicho ya no les vamos a dar más dinero porque ustedes han provocado esta situación, ¿no? Pero, claro, como dices tú, Trump tiene que ser coherente a su retórica antimigrante. Es su discurso, y eso fue lo que lo llevó a la presidencia, tratar de ser proteccionista, tratar de hablar en una audiencia republicana, que además está enmarcada en que uno de los temas principales es el muro, es la frontera, pero Estados Unidos siempre será un país de inmigrantes, Jaime. Sí. Siempre. Aquí terminarán llegando cerebros fugados de muchos lugares, y lo que hace grande a este melting pot, lo que hace grande a los Estados Unidos, es eso, es el flujo migratorio. Digamos, ¿cuál sería el principal riesgo de dejarlos entrar a estos 3.000 o 2.000 o 5.000? Yo no creo que sea un riesgo desde el punto de vista político, porque claramente sus prioridades y sus preocupaciones en este momento son otras. Debe estar más centrado en lo que estaba pasando con el periodista Khashoggi y sus relaciones con Arabia Saudita. Su audiencia en este momento está más centrada también en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, de qué va a pasar con esos procesos, si cambia el Congreso o no, a ver si le hacen un impeachment. Entonces, los grandes temas de la política nacional en Estados Unidos yo no creo que vayan a pasar ahora por ese tema migratorio. O sea, nosotros estamos mirando la caravana, pero Trump y su gente no tanto, ¿no? Yo no creería. Yo creo que eso es más un tema que a nosotros nos concierne y nos importa mucho, porque son hermanos latinoamericanos. ¿Pero no crees que va a tener un final feliz? No, no lo creo. Creo que claramente la frontera va a estar cerrada, que no los van a estar esperando con bombos ni platillos, que no esperen a la Guardia Fronteriza diciéndoles bienvenidos y sigan. Y ya lo vimos con los antecedentes que pasó incluso con la separación de familias, que eso sí me pareció realmente traumático. Que quebranta los pilares fundamentales de este gran país, que es separar familias. Innecesaria. Y ya que mencionaste el caso del periodista Khashoggi, bueno, yo no lo conocía, no lo tenía en el radar, no lo había leído nunca, lo he leído póstumamente. Pero no se puede entender la torpeza del príncipe heredero saudí. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué lo manda a matar? ¿O tú crees que no lo manda a matar, que lo manda a secuestrar? Eso está definido. Esto es una monarquía absoluta. Las monarquías absolutas son como cuando hablábamos del rey Luis XIV, el Luis XIV. El État c'est moi, el Estado soy yo. Y la monarquía absoluta saudí, al igual que la catarí, al igual que la de Emiratos Árabes o la de Bahrein, tienen el control absoluto de todo. No hay absolutamente una dependencia que sea autónoma. Todo pasa por el monarca. Claramente lo que pasa es que es un hombre que ha hecho ya y se le ha permitido hacer unos pasos que terminaron
en esto. Sí. Lo primero que hizo fue meter preso a toda su familia, convertir el Hotel Ritz en un campo de tortura. Pero a sus primos, ¿no? A sus primos, y muchos tuvieron que pagar incluso, como el príncipe Ben Walid, más de $1.000 millones para poder salir. Exacto. Entonces, esto ya es una escalada donde claramente lo que quería era a la oposición mantenerla al margen y a sus críticos, pero fue algo totalmente macabro y desproporcionado. Sí, claro, o sea que es un abuso más. A ti no te sorprende, es una monarquía despótica, intolerante, no creen en la democracia, en la libertad de prensa, es un abuso más, ¿no? Pero entonces él probablemente habrá calculado, no, Trump no me va a castigar si mando a matar a Khashoggi, y en efecto Trump no va a tomar unas represalias duras contra él, ¿no? Acá hay dos cosas sobre la balanza, y es internamente esto que representa. Yo lo que veo es que jamás se imaginaron que el impacto de este asesinato iba a tener una repercusión internacional tan grande como lo ha tenido en el marco de derechos humanos. Sí. No solo les ha sorprendido. Muchísimo. Sí, Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo es que un país como los Estados Unidos, que en este momento tiene estos contratos de armamento por $100.000 millones con Arabia Saudita, que tiene $30.000 millones con Israel, que está financiando también armamento para los Emiratos Árabes, todos pretendiendo y armando que el gran temor es el temor iraní. Claro, este es el punto crucial, y tú lo sabes porque tu apellido proviene del mundo árabe, de Palestina. Palestino. Pero Estados Unidos está con los Emiratos, con Qatar, con Arabia Saudí, con Egipto, contra Irán. Claro, no. Contra Irán. Irán es el gran enemigo. Y es una amenaza real. Claro. No es un invento, no es una historia fantástica. Hay una puja de poder entre sunitas y chiitas, y los sunitas son Arabia Saudita y los chiitas son Irán. Exacto. Y claramente lo que hay ahí es una lucha de poder en el marco de una zona estratégica para los Estados Unidos como el petróleo y el gas, y claramente hay que financiar a los socios. Los socios en este caso son las monarquías saudí y Emiratos Árabes. O sea que Trump no se va a pelear con Riyadh, no lo veo. Dubái, no, es que ya lo vimos con la visita que tuvo el secretario Pompeo, incluso, y en los diálogos. ¿Viste cómo le sonreía? Que le sonreía, dijo que creía, que esperaba, que él iba a esperar el informe. Sí, muy decepcionante, muy decepcionante. Ahora, ¿dónde queda el presidente turco, que para mí es un dictador, Erdogan? Digamos, ¿Turquía tenía una cierta alianza con Arabia Saudí? Han tenido relaciones muy tensas. En varios temas, porque Turquía es un jugador de OTAN y es un jugador que para los países occidentales es importante porque ahí tienen su base de misiles apuntando hacia Rusia. Pero al mismo tiempo es un país que tiene un fuerte conflicto con Israel. Y lo vimos demostrado con todo el tema palestino, las barcazas de la libertad y todo esto. Entonces, al mismo tiempo, es un país que en medio de esa dictadura que tiene Erdogan, también se ha visto y se opone, de manera que no entiendo cómo, a un modelo monárquico y critica a las monarquías del Golfo, siendo que él está implantando una dictadura. Claro, él ha encarcelado Turquía. Centenares de periodistas, Así jueces, es. o sea. Hace exactamente lo mismo. Son gobiernos autoritarios. Gobiernos, además, que sean toda esa región, desde Libia, desde Egipto, desde Yemen, pues tuvieron intereses en tener dictadores durante muchos años. Es terrible, es muy decepcionante que en general en toda esa parte del mundo la libertad no arraigue. La democracia sea una cosa tan extraña, tan extranjera. Ese es el punto, Jaime. En este momento, Mohammed bin Salman es el producto de esas revueltas árabes. Arabia Saudita casi vive, al igual que Bahrein, un intento de primavera árabe. Se suponía que él era un reformista liberal. Pero sobre la costra. Es decir, le voy a dar licencia de conducción a las mujeres, voy a permitir que entre el cine al país, voy a tener algún tipo de participación para otro tipo de culturas. Pero eso es maquillaje. Pero eso es maquillaje. En el fondo es una dictadura dura y pura. Se ha visto. Vamos a ver qué dice Erdogan mañana martes, porque dijo que él va a contar todos los detalles del crimen. Aparentemente los turcos tenían micrófonos en el consulado saudí. ¿Y por qué no contaron todo al inicio? Claro. Nos hubiéramos evitado toda esta novela tan macabra que estamos viendo. Macabra. Terrible. Ya que lo mencionaste al pasar, ¿crees que Trump y los republicanos van a salir bien parados el 6 de noviembre en las elecciones de medio término? No lo sé. Realmente veo una elección apretada. Se cambia gran parte de lo que es la Cámara de Representantes y eso va a tener un efecto muy importante en las elecciones. Yo creo que el Partido Republicano va a tener que mirar más allá de cualquier cosa, es si Trump va a ser su candidato para el próximo periodo, y si esa es la carta que van a jugar,
tienen que tratar de ganar el mayor número de votos y de congresistas en esta elección. Pero no veo un panorama de gran cambio, es decir, van a barrer los demócratas, no lo veo de esa forma. Va a ser parejo, ¿crees? Va a ser parejo, sí. Yo no veo a los republicanos deshaciéndose de Trump el 2020, no lo creo. No lo creo. Si la economía sigue como va, lo van a apoyar. Lo van a apoyar, porque al final esa posición tan clara que dijo en su momento Bill Clinton de "Is the economy stupid?", es la economía, y dependiendo del rumbo de la economía, este país y muchos países marcan el rumbo de lo que es la política. Pero la economía se puede romper en los próximos 16 o 20 meses. La bolsa está muy inflada, mucha gente que sabe de dinero dice Trump va a encontrar la manera de dañarlo, de romperlo. Pues ese sería el punto de quiebre entonces para que tuviera posibilidades de repetir en un segundo periodo. Antes de ir a la publicidad, ¿has ido a esos países de Medio Oriente? He estado en Israel, estuve en Palestina. ¿En qué ciudad de Palestina? Estuve justamente en Ramallah. Estuve en un viaje oficial que se hizo a Israel, en Tel Aviv. Crucé la frontera, estuve cerca al Líbano, fui a los altos del Golán para ver Siria y cruzamos a Ramallah pues para conocer todo el legado de lo que es la historia familiar. Claro. Y ahí estuve en Belén. Fascinante. Un viaje fascinante, un país alucinante. Además, yo como palestino, invitado por la comunidad judía colombiana y el gobierno israelí, con los que tengo entrañables y respetuosas relaciones, como debe ser. Y fue un viaje, te puedo decir, alucinante, de los mejores viajes de mi vida. Interesante. ¿Y hablan la lengua? No la hablo, porque desafortunadamente mi abuelo, como muchos inmigrantes árabes, libaneses, sirios, palestinos, llegaron a América Latina, se radicaron, se casaron con colombianas, adoptaron la religión, el idioma, y el árabe no se transmitió en las siguientes generaciones. Claro. Bueno, quédate un rato más con nosotros. Estamos encantados de disfrutar de tu presencia. Regresamos con Hassan Nazar. Él es la gran estrella ahora de la televisión colombiana en RCN con Claudia Gurizati, presentando las noticias a las 7 de la noche. Ya volvemos, un aplauso para Hassan, por favor. Nos acompaña esta noche el brillante periodista de la televisión colombiana Hassan Nazar, que aparece todas las noches a las 7 en RCN, el mejor canal de Colombia, dando las noticias con Claudia Gurizati, que también es una campeona, una gran periodista. Hassan, ¿tú conociste a Chávez? No conocí a Chávez, afortunadamente. ¿Chávez fue un dictador? Más que un dictador. Fue el promotor de una máquina de crear miseria, de acabar estados, de destruir instituciones. Un rey del populismo, un hombre muy peligroso. Y los efectos los estamos viendo hoy, no solo en Venezuela, lo estamos viviendo en carne propia en Colombia. Estamos recibiendo con los brazos abiertos al producto de ese socialismo del siglo XXI, de esa revolución, fallida revolución, de ese fiasco de revolución, y el daño que eso ha generado, no solo en las cifras económicas, sino en el sufrimiento y en los derechos humanos, es incalculable. Incalculable. ¿Has ido últimamente a Venezuela? No he ido a Venezuela. ¿Le has pedido una entrevista a Maduro alguna vez? Maduro me tiene bloqueado en todo. Igual que Diosdado Cabello. ¿Será porque no he sido condescendiente a la hora de definir lo que considero ha sido un movimiento de corruptos, de criminales, que ha acabado con el país más rico de la región? ¿De qué manera te bloquea Maduro? Perdóname. No, digamos, bueno, en redes sociales, en Twitter, no puedo, ni puedo ni leerlo. Diosdado Cabello igual, no puedo ni siquiera leer qué escriben. Me han hecho un favor, hombre. No, por supuesto, pero además nosotros, y cuando digo nosotros como colombianos, como periodistas, quienes hemos narrado los hechos desde un canal como NTN 24, y hemos tenido que escuchar las voces de la oposición, las voces del chavismo incluso, porque hemos sido supremamente pluralistas, escuchar todos los argumentos, y de ver ese drama, de ver esa tragedia, pues es gente que no quiere realmente ni siquiera tener contacto ni con este lado de la opinión, con este lado de la democracia, porque aquí hay democracia, y entonces hasta la señal de NTN 24 terminó siendo censurada en Venezuela. Entonces ellos con quienes tienen posiciones definidas, argumentadas sobre lo que pasa en Venezuela, pues no quieren tener contacto. No, es verdad. ¿CNN en español sí se ven los cables en Venezuela? Creo que CNN incluso sufrió después la misma situación que NTN 24. Sí. Y en este momento NTN 24, el día de ayer,
en Salta, en Argentina, que se está celebrando la conferencia de la CIP, recibió un reconocimiento justamente por su trabajo frente a los inmigrantes y la realidad que se está viviendo en Venezuela. Por contar esos hechos, la señal del canal ha sido sancionada. ¿Qué crees que debería ser, digamos, la parte libre de América, que es la parte mayoritaria, ¿no?, de Canadá hasta Argentina, que está preocupada con la dictadura venezolana? ¿Qué deberían hacer que no hayan hecho todavía? Hay que ahondar esfuerzos, Jaime. ¿De qué manera, por ejemplo? Y cuando digo esfuerzos, no solo es al alto nivel, es en todos los niveles. Nosotros incluso, quienes tenemos la posibilidad de ser visibles en los medios de comunicación, la sociedad en común, el colombiano que hoy está viendo a un venezolano con un letrero en la calle diciendo soy venezolano, acabo de llegar, no tengo para comer. Tenemos que ser solidarios con esas personas y tenemos que mirar todo el ámbito desde la diplomacia, porque hay que mirar los canales diplomáticos, somos democracias, nosotros no estamos pretendiendo que mañana se dé un baño de sangre en Venezuela, no, lo que queremos es que se dé un verdadero cambio y el cambio empieza por no seguir concediéndole terreno a la dictadura. Y con esto me refiero a lo siguiente, caer en el juego de que en Venezuela se puede jugar con un discurso de elecciones libres, eso es para incautos. Allá no hay elecciones libres. Claro, eso está demostrado. Lo primero que debería de sentarse la oposición y la comunidad internacional es en contar los hechos. Es decir, ustedes están cerrando los medios de comunicación, ustedes quebraron esta economía, ustedes trabajan de la mano de narcotraficantes, ustedes violan los derechos de la oposición, ustedes han sometido a una población al éxodo, ustedes han cometido crímenes y esos crímenes hay que llevarlos a los tribunales internacionales. Ahora, déjame hacerte algunas preguntas concretas. ¿Tú aprobarías que Estados Unidos decretara un embargo petrolero a Venezuela, que dejara de comprarle petróleo a Venezuela? Pero es que las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, a través, por ejemplo, de Citgo, que son estas bombas de gasolina, son 12.000 bombas de gasolina. O sea, el negocio para los Estados Unidos con Venezuela ni siquiera creo que sea un problema de embargar el tema del combustible. Pero para Venezuela es muy sensible, ¿eh? Por supuesto que lo es. El 80% del dinero en efectivo que entra a Venezuela proviene de la refinería de Estados Unidos. Lo que pasa es que Venezuela ya es una economía que se mueve paralelamente con otras cosas. En Venezuela... O sea, ¿tú crees que el embargo petrolero no provocaría mayor trastorno a la economía venezolana? La producción de petróleo de Venezuela hoy en día es la que tenían en 1927. A eso han reducido pero entonces, su capacidad. ¿qué medidas concretas propones tú? Yo, por ejemplo, si fuera Trump, diría, no les compramos ni un barril de petróleo más y no les vendemos gasolina. Se lo compran los chinos, se lo compran los rusos. No creo. Ya tienen como los chinos no tienen que seguir comprando. Como parte de garantía, porque estos señores... Pero es que Venezuela les debe tanto petróleo a los chinos y a los rusos. Han hipotecado los recursos petroleros de ese país. Pero entonces los chinos no le van a comprar petróleo en efectivo. Bueno, entonces pensemos efectivo un embargo, por ejemplo. Pensemos en eso. Pero más allá de eso, hay que hacer las sanciones. Estados Unidos debe de continuar con un tema de sanciones directas. Pero las sanciones son a individuos. Sí, pero hay que continuar con eso porque hay que hacerlos visibles. ¿Tú crees que con eso tumbas a la dictadura? No, porque si esos individuos no tienen propiedades ni dineros acá, no les afecta la sanción. Es que la dictadura no se tumba solo desde afuera. La dictadura se tumba desde adentro. ¿Cómo? Ese es el trabajo que tiene que hacer la oposición. Pero la oposición ya salió a las calles. Sí, pero no han... Ya la entremataron. Pero se han ido a las calles con una finalidad. Y es una finalidad absurda, que es ganar las elecciones. Y a un dictador no se le ganan las elecciones. Cuando se han unido pensando en vamos a movilizarnos para ir a ganar unas elecciones. Los jóvenes que salieron a las calles a mediados del año pasado no querían ir a elecciones. Esos jóvenes querían que cayera la dictadura. Voy a poner este argumento para hacer un comparativo. No tengo tu lectura. Para hacer un comparativo. La mayoría de los procesos que se dieron con movilizaciones de jóvenes, por ejemplo la Primavera Árabe, que se dieron con dictadores que llevaban 30 años, 40 años en el poder, como Mubarak en Egipto, como Ben Ali en Túnez, como Gaddafi en Libia, tuvieron que salir y poner el cuero como lo han hecho los venezolanos. Y fueron ellos los que al final terminaron tumbando a esos dictadores. Y lo que está pasando en Venezuela es que desafortunadamente, ellos no estaban pidiendo unas elecciones para mañana. No, pero entonces no digas que la gente salió a las calles a pedir ganemos a las elecciones. No, lo que pasa es que el drama venezolano tiene varios componentes.
Uno de los componentes es que la oposición en Venezuela es muy responsable de la tragedia venezolana, porque al final no han logrado no solamente tumbar al dictador. Una cosa es tumbar al dictador, otra cosa es desmontar la dictadura. Pero a lo mejor no tienen los elementos, no tienen el poder. La dictadura tiene todas las armas de la República secuestradas. ¿Cómo puede Leopoldo López, encerrado en su casa, conspirar contra Maduro y Cabello? ¿Qué puede hacer el pobre Leopoldo? ¿Qué puede hacer María Corina? María Corina en este momento antes está preocupada desde que no vayan a cometer un atentado contra ella. No la dejan salir de Venezuela, está neutralizada. El alcalde Ledesma, exiliado. Varios de los que son cabezas, si no están presos, están en el exilio. Y se está convirtiendo en una diáspora venezolana de millones de personas. Pero por eso yo te pregunto, yo te pregunté de lo del embargo petrolero, tú no lo veías con mucha simpatía. Ahora, Almagro cuando fue a la frontera dijo no descartemos el uso de la fuerza. Sí. ¿Tú verías con simpatía el uso de la fuerza para liberar a Venezuela? Una fuerza multinacional, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, o una fuerza únicamente de Estados Unidos? ¿O crees que eso sería, como tú dijiste antes, un baño de sangre que hay que evitar? Voy a hablar como colombiano, estando en Colombia y mirando el flujo migratorio que está teniendo en este momento. Si se llega a dar una guerra en Venezuela, por ejemplo, una hipotética, por una invasión militar de una fuerza multilateral, el primer país que sufre las consecuencias es Colombia, a nivel de la tragedia humanitaria que tiene que recibir y del presupuesto que tiene que destinar para ayudar en esa contingencia. Podemos saber cuándo empieza la intervención militar, no cuándo termina. Yo soy de los que creo que... ¿Tú crees eso de verdad? No, voy a terminar el argumento. Yo creo que en este momento lo que está pasando en Venezuela es un drama humanitario que no lo veo, te lo digo honestamente, no lo veo cómo se pueda resolver con una intervención militar extranjera. No lo veo de esa forma. Sí creo profundamente. ¿Y entonces que cómo darse, crees tú que se resuelve? Los militares internamente en Venezuela son los primeros que tienen que entender la voluntad de su pueblo. Eso fue lo que pasó en las primaveras árabes. Las primaveras árabes fueron los militares los que dijeron, este títere que está acá es el que está masacrando al pueblo. Es este títere corrupto el que está acabando las instituciones. El problema es que Almagro ha dicho hay 22.000 cubanos sembrados, espías todos en Caracas y en Venezuela en general. Es muy difícil para un grupo de militares venezolanos alzarse en armas contra la dictadura. No pueden conspirar, los tienen muy vigilados. No solo eso. Es muy improbable. Forman parte, los militares, la cúpula militar, la gran cúpula militar, forma parte de un aparato de corrupción. El cartel de los soles dedicado al narcotráfico, las instituciones, el presupuesto, las grandes empresas como PDVSA, manejadas también por militares. Pero bueno, ¿tú prefieres un golpe militar venezolano a una invasión a una fuerza multinacional? Yo lo que creo, Jaime, es que esto es un tema de gran calado para la región, para América Latina como tal. Nosotros podemos tener posiciones... Yo no estoy de acuerdo contigo en dos cosas. Bueno, primero, en que una invasión militar nunca se sabe cómo termina. Mira, esa es una bonita frase. En Panamá terminó genial. Bueno. Entraron, capturaron al narcodictador, se refugió un tiempo entre los curas, lo trajeron acá, disolvieron al ejército y se acabó. Con una ventaja, ¿no? Ya los Estados Unidos... Tenían una base, bueno. Eran dueños de Panamá. No eran dueños de Panamá. Panamá se convirtió en ese es otro típico argumento contra los Estados Unidos. No eran dueños de Panamá. Pero yo no soy antiestadounidense, al contrario. Entonces no digas eso. Quiero mucho este país, pero creo profundamente en lo siguiente. Creo que la situación en Venezuela es la prioridad número uno de América Latina. ¿Pero cómo puedes decir que si Estados Unidos usa la fuerza, eso va a afectar principalmente a tu país? Es que la fuerza militar de los Estados Unidos es un país supremamente poderoso, Jaime. Y es un país que puede ejercer presión de muchas formas. Sí, claro. De muchísimas formas. Una de las formas más efectivas para hacerlo es la presión económica, que es la que tú propones, y pero dices, tú dijiste que no, tú dijiste que no. Pero es que ya se están poniendo sanciones. No, mira. La refinería le han dicho a Trump, déjame terminar, le han dicho, no nos cortes el negocio. Si nosotros dejamos de comprarle petróleo a Venezuela, la gasolina en los estados del Golfo sureños va a subir. Si la gasolina sube, vas a perder votos, no te metas con nuestros bolsillos. Y Trump ha dicho, perfecto muchachos, sigamos haciendo negocios con Maduro. Y hago una pregunta. La
prioridad en la política exterior de los Estados Unidos hoy en día es Venezuela? No, no lo es. Pero es mi prioridad en mi agenda de preguntarte. Sí. No, pero me refiero. Para los Estados Unidos hoy en día, las prioridades en su agenda internacional, desafortunadamente, más allá de la retórica, no es Venezuela. Sobre eso no te puedo contestar. No es Venezuela. Evidentemente no. No lo es. Pero mi prioridad sí. La mía mi también. Prioridad sí. La mía también. Y llevo los últimos años, como varios periodistas en Colombia, denunciando los abusos, los crímenes. Pero ¿cuál de es tu la problema? dictadura. Mira, te voy a decir cuál es tu problema. Tú dices, embargo petrolero, mejor no, porque entonces luego los chinos le compran petróleo a Venezuela. Ok. Uso la fuerza. Uy, no, porque Colombia va a ser el país más afectado. No sé por qué, pero tú crees eso. Y además, cuando tú entras, nunca sabes cuándo sales. ¿No es cierto? Eso es cierto en Vietnam y no es cierto en Panamá. Y es cierto en Irak y es cierto en Afganistán. Y no fue cierto cuando desembarcaron en Normandía. Bueno. Y luego tú dices, acá el problema es la oposición venezolana, que era como decirle a la resistencia francesa, ustedes ocúpense de los nazis. Son dos cosas distintas. ¿Pero cómo le vas a echar la culpa a la oposición venezolana? Son dos cosas distintas. La oposición venezolana no tiene armas. En este momento, si miramos... Necesitan ayuda. Y la tienen, se las estamos dando. Le estamos llevando en este momento... ¿Quién se la está dando? ¿Santos se la daba? No. El presidente colombiano, Iván Duque, acaba de llevar el nombre, acompañado de otros países, del señor Nicolás Maduro, para que le abran un proceso en la Corte Penal Internacional. ¿Va a caer por eso Maduro? Yo no sé si ¿Tiene tanques la Corte Penal? No sé si vaya, ¿Tiene aviones de caza? No sé si vaya a caer por eso, Jaime. Lo que sí estoy seguro... Maduro se micciona en la Corte Penal. La Corte Penal Internacional tendrá que tomar decisiones sobre el tema venezolano. Tiene un valor moral, pero no va a caer Maduro por esa denuncia. No, es que yo no estoy diciendo que vaya a caer por la Corte Penal Internacional. Yo lo que estoy diciendo es que los canales que está usando Colombia y que está usando Canadá y que está usando Francia y que está usando el propio Almagro. Son plausibles, pero son insuficientes. En eso estamos de acuerdo, no son suficientes, pero están usando canales disponibles y que vale la pena seguir adelante. Regresamos con esta apasionante conversación con un gran periodista colombiano, Hassan Nazar, después de la pausa. No nos dejen solos, ya volvemos. Bueno, para mí es un gran honor estar conversando esta noche con Hassan Nazar, que es un brillantísimo periodista de la televisión colombiana. Está todas las noches a las 7 en RCN, reportando la actualidad con Claudia Gurizati. A ver, vamos a hablar un poco de Colombia. ¿Tú dices por quién votas o prefieres no decir? ¿Votaste por Duque o votaste por...? Voté por Duque, voté en el no en el plebiscito. No, mis posiciones son definidas, claras. Saludo tu voto por Duque. Y creo además que uno tiene la responsabilidad de decir qué piensa para que la gente sepa que lo que uno está diciendo o puede estar de acuerdo o en desacuerdo, de eso se trata, pero que conozcan lo que uno piensa. Muy bien dicho. ¿Y votaste por Duque en ambas vueltas? Voté por Duque en ambas vueltas. ¿Crees que va a ser un buen presidente? Deseo que sea un buen presidente. ¿Ha comenzado bien? Ha comenzado bien después de todo lo que nos dejaron, porque se nos dejaron algo terrible. ¿Santos no fue un buen presidente? Para nada. ¿Por qué? Porque fue un hombre que polarizó el país, lo fragmentó, lo dividió. Fue un hombre además que hizo algo que me parece que es lo peor que uno puede hacer en democracia, y es prometer algo, hacerse elegir y gobernar con otras banderas. Sí. Y eso fue lo que hizo. Lo que el legado que nos deja, un proceso de paz que además fue derrotado en las urnas, que fue vencido por la mayoría de colombianos, es realmente nefasto. Bueno, su hermano ha contado en un libro que quiero leer que Santos quiso renunciar la noche en que se conoció que él no había ganado en el referéndum, que Santos quiso renunciar. Él debió hacerlo. Sí, debió hacerlo. Debió hacerlo. O por lo menos debió acatar la voz de la mayoría. Seguramente su hermano y sus amigos no lo dejaron renunciar. Le habrán dicho no renuncies, pero evidentemente es una derrota política, que si esto fuera un régimen parlamentario, lo primero que tenía que hacer era salir y decir, hasta luego. Por supuesto. Me voy. Pero por supuesto. No hay nada que hacer. Además, el triunfo de Duque fue una derrota sonora de Santos y sus aliados, ¿o me equivoco? Sin lugar a dudas. Claro. Es que el camino del plebiscito lo que marcó fue la senda de un cambio de modelo en Colombia. Y cuando digo un cambio de modelo, no es el modelo económico, no. Es la percepción del proceso de paz. Ahora, la gran pregunta, y tú sabes más que yo, es ¿por qué Santos hizo todo aquello? O sea, ¿por qué traicionó al uribismo? Nada más ganar en 2010. ¿Por qué polarizó al país viciosamente, como has descrito tú? ¿Por qué hizo todo eso? Esas son sus convicciones. Es que un camaleón cambia de color, pero al final sigue siendo un camaleón.
Y aquí es una persona que cambia de color, dependiendo en dónde está. ¿Pero él tiene convicciones o lo que tiene es...? Debe tener convicciones. Ambiciones. Lo que pasa es que sus convicciones y sus ambiciones debió exponerlas desde un principio. Si él hubiera dicho, exacto. Si él hubiera dicho, a ver, yo estoy en campaña en el 2010, yo quiero negociar un proceso de paz con las FARC, no hubiera sido electo presidente ni de la Junta Comunal de su edificio. Exactamente. Nadie hubiera votado por él. Él obtuvo un mandato moral. Pero, claro, que no cumplió. No, es que él votó... Él prometió a su electorado, a los que votamos por él la primera vez, una cosa totalmente distinta. Sí. Ahora, yo no sé tú, pero a mí me enferma ver a los terroristas de la FARC en el Congreso de tu país. Me pone mal. Eso es... Deberían estar en la cárcel. A ver, no han ido ni siquiera a un tribunal. No. No han ido a un tribunal ni a contar la verdad. No pagado una multa. No han ido a un tribunal a confesar sus crímenes. Pero lo más grave... Hay unos que ya están de vacaciones, ganando salario de congresistas, legislando y sobre todo, lo peor, queriendo una nueva narrativa del país, donde ahora ellos no son los victimarios, sino ellos son las víctimas. Esto es increíble. Entonces, y el Estado les tiene que pagar un salario por ser congresista. Pero por supuesto. Ahora, además, qué delicia ser congresista sin haber puesto votos. Por Dios. Porque para ser congresista... hay que hacerse elegir, ¿no? ¿Dónde se ha visto hay que salir y ganarse unos votos. ¿Dónde se ha visto eso? Esta gente llegó gratis. Esto es increíble, Hassan. Uribe fue un buen presidente porque en este punto es un punto muy sensible. Tengo buenos amigos periodistas, Jorge Ramos, por ejemplo, lo quiero mucho, pero Jorge dice, no, Uribe no fue un buen presidente, Uribe cambió la Constitución, se hizo reelegir y etcétera. ¿Tú qué piensas? Yo creo que Álvaro Uribe es el hombre que permitió que Colombia sea hoy en día lo que es. Si Álvaro Uribe no hubiera estado en el momento en que ganó las elecciones, Colombia no estaría con el crecimiento que ha tenido, el desarrollo que ha tenido. No hubiera tenido la capacidad de volver muchos colombianos que vivían por fuera, de regresar a volver a creer en Colombia. Y fue claramente el bloque de contención a que ese populismo del socialismo del siglo XXI no penetrara en Colombia. Ahora, es un hombre como todos los gobiernos, que no hay gobiernos perfectos, no los hay, no existen los gobiernos perfectos. Imagínate. Existen gobiernos que han tenido grandes falencias, problemas de corrupción. Porque son empresas humanas y todas las empresas humanas son falibles. Pero venir ahora a pretender en la figura de Álvaro Uribe, de tratar de encasillarlo como si fuera un criminal, como si fuera un hombre que lo que le hizo fue daño al país, cuando lo que hizo fue que transformó al país en lo que es hoy en día. Me parece que ese reconocimiento hay que hacérselo. Sí, fue un grandísimo presidente y un gran demócrata, el único que le plantaba la cara firme a Chávez. ¿A ti te dicen uribista? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y tú qué respondes? Pues lo único que se puede responder, Jaime. ¿Qué sería eso? Si defender la libre empresa, si defender la propiedad privada, si defender el Estado social de derecho, si defender los valores democráticos, si defender que criminales de lesa humanidad vayan a la cárcel, que los que pagan vayan y paguen sus crímenes. Si eso es ser uribista, soy uribista. Claro. No tendría ningún temor en decirlo abiertamente. Yo defiendo unos pilares y esos pilares en Colombia entonces tienen una categoría. Si esa categoría es ser uribista, soy uribista. Yo tuve una entrevista muy acalorada con un periodista de tu país, de apellido Vélez, Luis Carlos Vélez. No sé si la alcanzaste a ver. La vi, por supuesto que la vi. ¿Qué te pareció? Pues... ¿Fui muy duro con él? Sí, fuiste duro. Fuiste duro. Pero ese eres tú. Bueno, ¿tú has sido duro conmigo también? Sí. ¿Te pareció que he sido duro? Yo pensé que había sido sumamente amable. Suave. No, yo lo que creo es... A ver, Colombia tiene un problema, Jaime. Y es un problema de poder definirse abiertamente y claramente con lo que uno dice y piensa. Sí, a mí me gusta la confrontación transparente. No, a mí, yo por lo menos siempre parto de una base. Claro. Yo tengo una manera de ver la vida y quienes me conocen y me aprecian o me critican saben perfectamente qué pienso. ¿Dónde estás parado? En dónde estoy. Exacto. Yo no tengo medias tintas. Yo estoy ahí. Y yo creo que lo que hay que buscar hoy en día es tener la claridad de poder sentar su posición, argumentarla, debatirla
y a partir de eso, pues que la audiencia decida si te quiere escuchar, si no te quiere escuchar, si vale la pena ver tus programas Pero es que o no. a mí me irritó mucho que este muchacho Vélez, que seguramente es muy talentoso, pero yo no voy a advertir los talentos, sí, yo no los vi, pero seguro que yo soy miope, que dijera que la historia iba a tratar con gran benevolencia a Santos, es decir, que Santos iba a pasar a la historia como un gran presidente colombiano. Yo esto no me lo pude digerir, era un sapo muy grande de tragar, Hassan. Lo que pasa, Jaime, es lo siguiente. Esa es la fantasía de Juan Manuel Santos. Sí, claro. Y es la que él vende. Claro. Es la que él vende. La que vendía además con dinero del Estado. No. Y ese es su idilio. Sí. Y todos quienes defienden el legado de Juan Manuel Santos dicen, la historia lo juzgará. Sí. Pues eso decía Fidel Castro también. La historia me juzgará. Y por supuesto, todos aquellos que tienen sueños hedonistas de ser más y de trascender en la historia, tienen esos sueños de que la historia me juzgará. Yo creo que la historia lo está juzgando hoy. Lo juzgó en el 2016 cuando perdió el plebiscito. Exactamente. Lo juzgó el año pasado, cuando se vio como sus candidatos no tenían posibilidades de llegar. Y lo juzgó en estas elecciones. Entonces, eso ya está pasando. Esa es la transformación de Colombia. Pensar más allá, pues sí, miraremos en unos años. Y si miramos en unos años más allá, ¿tú quieres seguir siendo periodista o te gustaría ser político? Pues Jaime, yo estoy feliz en el lugar en donde me encuentro. Pero no descartas hacer política. Pero es que yo, hacer política, ¿qué me implicaría? Te voy a dar un ejemplo. Postularte a un cargo público, sí, postularte al Congreso, a alguna alcaldía, a la presidencia. Una persona como yo, en la política en Colombia, con todos los problemas que hay, y te quiero decir en este sentido, he visto personas muy capaces que han terminado desilusionados de la política, por una razón, porque no pueden tener misión de servicio, terminan involucrados en investigaciones, otros terminan untados en escándalos. Yo he estado en el sector privado toda mi vida, defendiendo unos principios y unos valores desde el sector privado. Sí, quédate en el periodismo. Y me encanta el periodismo. Me encanta la opinión, me encanta tener la posibilidad de escuchar distintas voces, de reunirme con personas con las cuales no tengo afinidad ideológica o política, pero podemos conversar, podemos debatir, podemos construir. Y creo que ahí en el periodismo se puede jugar muchas cartas importantes para la democracia en América Latina y en el mundo. Esta es mi última pregunta, porque tú llevas el pelo díscolo y yo también. Sí, los dos tenemos ese privilegio. Es una gran cosa, es una afirmación de la libertad. Además, te cuento algo que me pasa a mí. A mí no me dejan, nunca me han dejado en mi carrera, ni he permitido tampoco en mi carrera en la televisión, ni que me peinen, ni usar productos. ¿Haces bien? Sí, yo soy como tú. Eso. ¿Con qué frecuencia te cortas el pelo? Depende, cada mes. Cada mes o cada 2 meses. No tengo preferencia y no tengo peluquero de cabecera. A la primera persona que veo que creo que tiene como el toque, le digo, córtemelo usted. Pero a mí me gusta cómo te queda así, me gusta. Muchas gracias. Sí. No te vayas a hacer un corte así muy convencional, no. No, ya no estoy para eso. Ya a esta edad, 43 años, hay que dejárselo como está. Gracias por haber venido, me ha encantado conversar contigo. Gracias por la invitación, un verdadero placer estar acá. ¿Fue muy duro contigo? Yo creo que siempre tú tienes personalidad y la personalidad se expone y se argumenta al aire, ¿no? Habrá temas en los que estamos de acuerdo y otros no. Exactamente. Gracias y hasta pronto. Hassan Nazar, un aplauso para él, por favor. Gracias. Regresamos después de la pausa. Bueno, el dictador Maduro le dice a Trump que deje pasar a los hondureños. Yo veo con dolor lo que está sucediendo en Centroamérica. Miles, dicen que ya van más de 8.000 hombres y mujeres centroamericanos que han iniciado una gran marcha hacia los Estados Unidos, llevando su dolor, su miseria, su pobreza, su necesidad. ¿Quién es responsable de eso? El capitalismo dependiente neocolonial que domina a los países centroamericanos. Es increíble el cinismo, la despachatez de Maduro, diciendo cómo puede ser que caminen 3.000, 4.000 personas, huyen del capitalismo. ¿Y qué de los millones de venezolanos, millones que han salido huyendo de la dictadura de ese país? Sobre eso no se pronuncia Maduro. Maduro ha sido un exportador de refugiados, de caminantes, de soñadores por la libertad en toda América. Es decir,
Esta caravana migratoria de Honduras es una cosa microscópica, microscópica, al lado del tsunami migratorio venezolano que se ha desbordado a toda la región. Y Maduro se escandaliza, es increíble. Yo quiero enviarle a los pueblos centroamericanos que van en esa marcha hacia los Estados Unidos toda la solidaridad y el amor del pueblo bolivariano de Venezuela, toda la compañía del pueblo bolivariano de Venezuela. Y le hago un llamado al presidente Donald Trump a que abra la frontera de los Estados Unidos y respete a los migrantes centroamericanos. Desde la Venezuela de la dignidad, desde la Venezuela bolivariana, le hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué será que no hay una persona en el mundo que diga, ¿y qué tal si en vez de caminar a Colombia o a Estados Unidos o a México, vamos caminando a Venezuela? Porque ahí sí que hay trabajo, ahí sí que hay futuro. ¿Eh? Nadie sueña con irse a Venezuela. Nadie. ¿Por qué será? Porque ese país se ha convertido en una casa de terror, en una gigantesca penitenciaría. Y Maduro engaña a los incautos prometiendo habrá pernil en Navidad. En 60 días ya estamos en 20 de diciembre, ya estamos, mira, preparando el Niño Jesús. Este año no vamos a fallar con el pernil. Viene el pernil completo, grande y gordote para todos los clubs del país. Pernil bolivariano. Vienen los juguetes para los niños y las niñas. Y esta semana que viene de octubre empezamos a pagar los aguinaldos y la bonificación especial para hogares de la patria. El pernil es Maduro. Maduro es un puerco con bigotes. Ese es el pernil. Hay que darlo de baja. Hay que sacarlo de circulación. Qué desgracia para Venezuela y para el mundo libre este Maduro. La verdad que es una cosa repugnante, ¿no? Saltamos uno. Y luego Maduro se jacta de que ahora es famoso. Dice, cuando yo voy a Nueva York me piden autógrafos. Porque en el mundo me ven Maduro, soy famoso. Yo voy por una calle en Turquía, y la gente, ¡Maduro! Voy caminando por Nueva York, ¡Maduro! Nosotros íbamos caminando por aquí, por esta calle, Central Park está allá, un semáforo, nos paramos y yo veo un grupo de muchachos que vienen caminando. Y el grupo de muchachos me sobrepasa y uno voltea y me mira. ¿Tú, Maduro? Me dijo. Maduro. Ah, le tuve que firmar autógrafo. Me han hecho famoso. Yo no le creo, porque en esta época la gente no pide autógrafos, la gente pide fotitos. ¿Quién va a querer tomarse una foto con Maduro? Digo yo, ¿no? Habrán pensado que era Halloween anticipadamente, ¿no? Pero Maduro, bueno, sí, claro, se ha hecho famoso, ¿no? Pero tristemente célebre, ¿no? Tiene la fama del bandolero, ¿no? La gloria del truán. El dudoso honor de ser famoso por ser un matarife. También cuando esté preso aquí, como estaba preso en su día Noriega, con un mameluco naranja, los presos le dirán, Maduro, Maduro. Ya regresamos. El presidente colombiano Iván Duque estuvo reunido con el Papa Francisco, el Papa peronista, el Papa de izquierda. O sea, este Papa es muy simpático, a todo el mundo le cae bien, pero este Papa quiere que la señora Cristina sea presidenta de Argentina nuevamente. Así que yo, la verdad, no estoy con el Papa. Pero sería muy bueno que el Papa condenara la dictadura venezolana. No lo hace. Sería muy útil que el Papa condenara la rampante corrupción de los 12 años de kirchnerismo. Y no solo no lo hace, sino que instruye a la Iglesia argentina para que bendiga a los representantes del kirchnerismo. Por ejemplo, a los moyanos, que son unos sindicalistas mafiosos. Entonces, uno no entiende cuáles son las cartas que juega políticamente el Papa. Yo no lo entiendo. Bueno, muy bien. Mi saludo, mi respeto a Iván Duque, gran presidente colombiano. Regresamos después de la pausa. Bueno, ha sido una entrevista interesante con Hassan Lazara. Yo pensé que nos íbamos a pelear de una manera tremenda, pero no fue así.
Porque ya cuando habló bien de Uribe y habló mal de Santos, dije, no, somos amigos. Pero no estuvimos de acuerdo en el tema de cómo sacarnos de encima a Maduro. Yo estoy a favor del embargo petrolero y sobre todo estoy a favor del uso de la fuerza. Sea de una fuerza multinacional con Canadá y México y Argentina, Perú y Estados Unidos, o sea simplemente Estados Unidos. Pero los matones como Maduro y Cabello solo entienden el lenguaje de la fuerza. Hay que oponer contra ellos una fuerza superior a la fuerza bruta y abusiva que ellos usan para perpetuarse en el poder. Esa es mi lógica. Ellos no se van a arrepentir, ellos no van a decir un día, ay, hemos cometido muchos crímenes, entreguemos el poder, vayamos a la cárcel. A Venezuela le conviene democracia y nosotros vamos a purgar cadena perpetua. Eso no va a ocurrir. Hay que sacarlos a las bravas, o sea, a patadas. Gracias, buenas noches, hasta mañana.